Buenas noches, mi nombre es M.A. Salomé Carranza Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la licenciatura de Psicología en modalidad a distancia. Y en esta actividad realicé un mapa conceptual sobre la evaluación psicológica cognitiva conductual. En la evaluación cognitiva conductual tenemos que esta se encarga de identificar y medir las conductas problema. Identifica y mide los acontecimientos, es decir, los antecedentes y consecuentes. Realiza un análisis funcional, determina una línea base, establece los objetivos o metas a lograr, diseña estrategias de intervención. La definición se conoce como evaluación conductual a la identificación y medición de unidades de respuesta relevantes y de las variables. Estas pueden ser biológicas o ambientales, que las dirigen. Su objetivo es entender y alterar el comportamiento humano, de acuerdo con Nelson y Hayes en 1981. El objetivo o finalidad de la evaluación cognitivo-conductual es adquirir, analizar y resumir la información visualizando el desarrollo de una terapia que produzca un cambio en el comportamiento esperado en el paciente. El objetivo de la evaluación conductual es qué comportamientos o conductas específicas se deben modificar, qué es exactamente lo que el paciente hace o deja de hacer, cuál es la intensidad, la frecuencia y la duración de toda conducta y qué condiciones favorecen su aparición o el mantenimiento de la misma, cuáles son los procedimientos más idóneos en la terapia que puedan producir un cambio en el paciente. Entre las características prácticas tenemos que el proceso de evaluación y la terapia se encuentran relacionados, se consideran inseparables y se aprecia una evaluación constante y directa entre ellos. La evaluación se lleva a cabo antes, durante y después de aplicar un tratamiento. La evaluación busca aplicar un tratamiento o terapia que deba evaluar para comprobar su eficacia. Este es individual, se debe de ajustar a cada paciente de acuerdo a su problema que presente. La evaluación es un proceso individual, es para cada persona o paciente. Se considera un proceso general diseñado acorde a la problemática de cada individuo, su conducta, las variables que lo han alimentado y el contexto donde se tenga que aplicar dicho proceso. Para realizar una evaluación no se necesita un lugar específico. Por ejemplo, puede ser en el área clínica, experimental, natural o comunitaria. También tenemos entre las características prácticas que el individuo debe involucrarse de manera activa en el proceso de evaluación y tratamiento o terapia. Las metas deben ser diseñadas de forma accesible al paciente y su familia. Al paciente es necesario proporcionarle repertorios, técnicas y herramientas que le ayuden a solucionar sus problemas, haciendo frente a las situaciones futuras que se pudieran presentar, evitando que surja la dependencia entre el paciente y psicólogo. La familia también debe de participar. De igual forma, se le pide el apoyo a los amigos. Estos van a fungir como agentes de cambio durante el proceso de evaluación y tratamiento o terapia. También tenemos el concepto de severidad. Ese se refiere que se define como la exactitud y rigor en el cumplimiento de una ley, una norma o una regla. Tenemos que considerar también las siguientes variables: el rango de situación donde surge el problema, qué intensidad presenta el síntoma y variabilidad. ¿Cuál es el impacto del conflicto, sus actividades diarias y en su vida general? La frecuencia con que sucede. Es decir, un conflicto no surge de la nada, sino primero que nada hay que ver el origen, hay que conocer qué es lo que lo está manteniendo, qué es lo que hace que esa conducta continúe y con qué podemos hacer que esa conducta se elimine o disminuya. El criterio que seguimos para la elaboración de esta actividad fue encontrar los conceptos más importantes que nos llevaran a poder realizar una evaluación psicológica cognitiva conductual. Es importante tener en cuenta que cada paciente va a presentar un problema distinto, entonces hay que encontrar cuál es ese foco o cuál es lo más importante que el paciente quiere modificar. Conociendo cómo surgió su problemática, podemos encontrar también cómo podemos ayudarle a resolverla
disminuirla o erradicarla. Eso sería en sí lo más importante de esta actividad.